Mateo capítulo 5, del 21 al 26. Para recordar, Jesús presenta una serie de contrastes donde ilustra el nivel de justicia que exige a sus discípulos en este sermón, el Sermón del Monte, y cada ejemplo contrasta con los dichos que él estaba enseñando del Torah y sus interpretaciones tradicionales con sus requisitos más estrictos. Entonces Jesús está enseñando a este grupo de personas que habían escuchado acerca de la ley, pero aquí les está como subiendo el nivel del tono, así como que ustedes entendieron de esta forma, pero les voy a aclarar ciertos detalles que ustedes no han comprendido muy bien. Aún más fundamentalmente para él son las ilustraciones que él utiliza. Es el papel de Jesús como soberano intérprete de la ley, ya que él mismo la cumple. No solo viene a hablar, sino que viene a cumplir la ley, a enseñarles cómo se tienen que dar las cosas. Y él solo, por lo tanto, tiene la autoridad para declarar cómo cada parte de la ley se aplicaría a sus seguidores. Lo predica y lo actúa. Las declaraciones generales de Jesús y las enseñanzas imperativas continuaron. Sus afirmaciones fueron respaldadas por los hechos. Aquellos milagros que él había hecho fue lo que les daba la validez a cada una de las cosas que le estaba enseñando. Así que derribó toda oposición y fueron sus testimonios su suficiente palabra. Cada una de las señales, cada uno de los milagros que él había hecho, la gente se había sorprendido de cada uno de ellos. Sus enseñanzas tenían mucha más fuerza y validez, porque entendían, esta persona que hizo algo sobrenatural me está diciendo esta verdad, por ende le voy a creer. Jesús había dado a entender de que los escribas y fariseos hacían y enseñaban muchas cosas contrarias a la voluntad que él estaba revelando. Y había declarado que a menos que tuvieran una justicia mejor que la de ellos, no podían entrar al cielo, lo cual los hacía poner en una situación sumamente comprometedora y sumamente trágica, ya que ellos eran los ejemplos, los héroes religiosos que ellos tenían. Y Jesús les estaba diciendo, si ustedes no superan a ellos, no podrán entrar al reino de los cielos. Entonces, él vino a destruir una serie de estereotipos e ideas que muchas personas obviamente comprendían que las enseñanzas que él estaba dando eran muy fuertes, muy duras o difíciles de comprender por el estándar que él estaba poniendo. Para evidencia la verdad de su acusación y de las declaraciones fundadas en ella, muestra ahora el contenido del sexto mandamiento que menciona aquí en Mateo capítulo 5 del 21 al 26, que menciona: Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te encuentras con tu hermano que tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ve y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto antes de que tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Cuando vamos por partes en esta sección que Jesús había predicado, comienza con habéis oído de los antepasados. Esto refleja la época que muchos en ese tiempo no sabían leer. Por ende, la única forma de aprendizaje que tenían ellos de aquellos rabinos que les enseñaban verbalmente. Entonces, habéis oído implica el hecho de que no muchos tenían esa facilidad de estudiar las Escrituras, de aprender las Escrituras, sino que aprendían mayormente de lo que escuchaban. Se dijo de los antepasados, es una forma muy inusual de citar las Escrituras, pero no hay duda de lo que significa, porque sigue una cita del sexto mandamiento, es decir, con una adición imperativa. Esto es lo que los antepasados habían escuchado de Dios, lo que ellos habían aprendido acerca de Dios, y lo que ustedes han comprendido hasta ahora por época y época, de generación en generación. Los antepasados se refieren a aquellos que vivieron hace mucho tiempo y fueron destinatarios originales de los mandamientos. Aquellas personas que originalmente en el monte fueron los que recibieron las escrituras, los mandamientos, las normas de Dios. Entonces habían escuchado, cuando Jesús les dice, habían escuchado de aquellas personas que estuvieron en ese tiempo. Cuando los fariseos enseñaban acerca del asesinato, habla acerca de no matar. Hay una gran diferencia
cuando se trata acerca de no matar y lo que se implica el contexto de la palabra de no matar. Estos se toman de Éxodo 20:13 y de Deuteronomio 5:17. Y cuando se trata acerca de matar, no incluye el hecho de por ejemplo, cuando se da recuerdo haber conocido una persona en la iglesia que había estado involucrado en un accidente de tránsito que lamentablemente mató a una persona que estaba cruzando la calle en un lugar que no era apropiado, pero en realidad no fue culpa del que estaba manejando. Ahora, él había fallado, incluso tuve esta conversación, ¿fallé este mandamiento? Él dijo, no, déjame aclararte algo. El matar es diferente a asesinar. Asesinar sería la palabra más apropiada en este contexto, por el hecho de que asesinar implica la intención voluntaria de planear el terminar la vida con alguien. Eso es el pasaje, lo que implica aquí en esta idea. El matar por causa accidental no viene a ser la misma intención que el tomar la vida de alguien intencionalmente por un asesinato. Entonces, vale la pena aclarar la diferencia de utilizar esta palabra de no matarás. Pero el Señor dijo que el mandamiento se extendía no solo al acto en sí, sino también a la actitud interna detrás del acto. Es por eso que el asesinato tiene una implicación mucho más de intención mental de planear el terminar la vida con alguien. Jesús no estaba alterando los términos de la ley en ninguno de estos pasajes, más bien estaba corrigiendo lo que habían oído, el entendimiento rabínico de la ley que ellos habían aprendido. Por supuesto, el asesinar está mal. Pero la ira provocada que se genera dentro del individuo que lleva al punto de que el pensamiento de terminar con la vida de aquella persona se origina con un inicio. El hecho de que la persona tenga un sentimiento negativo que lo corrompe. Ese es el punto que se está haciendo una referencia aquí de Jesús. Cuando leemos esta parte de la corte, aquí eso es un punto que culturalmente es muy difícil para nosotros comprender a plenitud. Tomamos usualmente la idea de que tenemos la idea de corte, juicio ahora en la actualidad, pero entiendan que la Biblia fue escrita a un grupo de personas en un tiempo determinado por un motivo determinado. Cuando él se refiere en la corte, esto se llama acerca del concilio judío del Sanedrín. En este antiguo concilio del Sanedrín significa que era un cuerpo unido de reunidos para asuntos legales. Estaba compuesto por 71 hombres. 70 ancianos ordenados para ayudar a Moisés, que esto podemos incluso leer en el Antiguo Testamento en Números 11 del 16 al 25, que se reunían en Jerusalén. El Sanedrín estaba compuesto por los principales sacerdotes y los saduceos por un lado, y los maestros de la ley y los fariseos por el otro, muchos de los cuales eran maestros de la ley. Por ende, estos sacerdotes lo que estaban haciendo, incluso que estaban dentro de ellos también estaban los presbúteros, que se lo conoce como ancianos, son los que estaban organizados para determinar los asuntos locales y administrativos, también como para hacer el contexto de aquellos inconvenientes civiles que se presentaban en el pueblo y dar esa autoridad que se implica de la ley. Ahora, entienden que esto estaba ocurriendo también dentro de un contexto donde Roma los tenía opresos. Entonces ellos no tenían la ley a su disposición de la facilidad de aplicar la pena de muerte, como lo hacían usualmente del Antiguo Testamento, sin que tengan ningún dominio externo. Por ende, la ley que se leía en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en caso de adulterio, si alguien cometía adulterio, la ley implicaba que la persona tenía que ser apedreada. Pero ellos ya tenían una limitante por estar sometidos a la autoridad romana. Entonces la imposición de pena de muerte en ciertas circunstancias era permitida, pero otras no lo era permitida. Jesús reconoció aquí que este concilio religioso era poderoso en la vida civil local de la gente. Por ende, es el término de la corte. Aquellas personas que estaban escuchando automáticamente pensaron inmediatamente en esta situación. El crimen de asesinato era castigado por muerte al delincuente. O sea, era sin lugar a dudas. Si alguien que haya tomado la vida, el Antiguo Testamento menciona que es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Ese es el contexto que tenían en el Antiguo Testamento. Entonces, la importancia del mandamiento se implicaba en el asesinato real. Y a continuación, la pena que se daba era basado en el aspecto que se daba físicamente. Se limitaba al castigo infringido por el asunto físico. Todas las demás violaciones del mandamiento fueron pasadas por alto, es decir, las intenciones por las cuales se dieron no eran consideradas, los sentimientos por los cuales se dieron tampoco eran
tomadas en importancia. Pero el juicio futuro de Dios, todo esto tiene consideración. No es únicamente las acciones, sino las intenciones, los pensamientos, todo lo que ocurre viene a ser en un contexto. Esto es entonces lo que Jesús viene a subir la barra de lo que implicaban que ellos habían entendido. Jesús dio su exposición del mandamiento, rectificando este error de analizar e ir a la raíz del problema. El asesinato viene a ser como decir el fruto del pecado. La raíz viene a ser qué fue lo que ocasionó para que esta persona se haya encolarizado tanto que comienza a pensar y a desarrollar ese pensamiento negativo al punto de que el terminar la vida con otro individuo sea lo que debería actuar en su conciencia como algo razonable. Entonces, Jesús está yendo más hasta este punto. Recuerdo que estábamos viendo con mis hijas una serie. Me gusta ver este tipo de series con mis hijas porque presentan cierto tipo de cosas del mundo que podemos al final de la serie ponerle pausa y decir, ok, hablemos acerca de este tema. La serie es 911, donde es un grupo de policías y bomberos que van y actúan de diferentes áreas. Y te topas con diferentes cosas, obviamente. Hollywood va a presentarte lo que sea. Pero me gusta por el hecho de que podemos hablar acerca del tema. Es decir, si mis hijas o mi familia va a estar expuesta a esas cosas del mundo, por lo menos puedo exponerlas conmigo estando presente y al final hablemos qué fue lo que experimentaste. Y hubo un episodio donde estaba acerca de una persona que sufría de ira, que avergonzó a su familia en varias ocasiones porque no sabía controlar su ira. Y era interesante cómo al final de este episodio, esta persona con ira, que tuvo 3 eventos de ira, al final una persona que estaba cruzando con un vehículo casi los atropelló y tenía un arma y se estrelló. Él se detuvo, hubo un choque de varios autos y esta persona que estaba lidiando con ira parecía estar calmado, pero se tomó el arma que le había amenazado la otra persona del otro conductor y disparó y lo mató a la persona que estaba ya herida del accidente. Y le preguntaron, ¿por qué hiciste esto? Le dijo, ¿por qué lastimaron a mi familia? Entonces, fue un ejemplo muy interesante que utilicé, que conversar con mis hijas, al entender puedes entender el problema que tenía este individuo. Crearon una historia de la vida de él en breves rasgos, pero hablamos acerca del problema que da cuando dejas cultivar algo negativo en tu corazón y no lo tratas adecuadamente. Cuando no lidias con eso adecuadamente, que puede llegar hasta el punto de que ese acto de rabia, de histeria, de cólera tan intoxicante que lleva al individuo a hacer algo que va a pagar por el resto de su vida. Pero bueno, continuamos en 5:22. Dice, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Jesús no reemplaza la ley con sus propios mandatos, porque ninguno de estos casos relaja una disposición de la ley. No está diciendo que esto esté mal, sino que está subiendo la escala, está como aclarando cierto detalle que muchos han pasado por alto. Más bien muestra que entendía correctamente la ley, que va mucho más allá de lo que sus oyentes habían calculado. Para ellos era suficiente nada más el hecho de no terminar con la vida de alguien. Pero para Jesús ese fue solo era el comienzo. La ley no era una mera letra, que no importa más allá de la importancia literal de las palabras, del acto físico, de lo que tú ves afuera de la actitud de las personas, sino que se extendía a los pensamientos y disposiciones del corazón. Prohíbe toda tendencia al pecado y ordena toda virtud completa, incluyendo pensamientos que llevan a las emociones. Cuando doy consejería en cualquier tipo de ambiente, siempre aclaro el punto de que muchos llegan con conflictos, ya sea matrimoniales, personales, ira con alguien o de autoestima, y les hago caer en cuenta el hecho de que Dios nos llama a renovar nuestra mente. Dios nos llama a renovar nuestro corazón. Dios no nos llama a renovar nuestras emociones y nuestra mente, porque es muy entendible, Dios nos enseñó de esta forma. Todo lo que pensamos, toda la información, simple información, sea lo que sea, es lo que nuestro corazón comienza a procesar y lo transfiere en emociones. Todo lo que tú piensas, tu corazón lo único que hace, ok, perfecto, es lo que está en este momento nuestro cerebro pensando, voy a producir las emociones equivalentes a lo que la persona está pensando. Entonces puedes caer en cuenta la importancia de cómo el mantener informada tu mente con la verdad para que tu corazón
pueda producir las emociones apropiadas que van relacionadas con la verdad. Las emociones son reales. Cuando gente experimenta emociones son reales. Pero lamentablemente muchas emociones que son reales vienen producto de un pensamiento equivocado. Recuerdo un ejemplo que él se había dado, el hecho de que en la iglesia alguien pensó que yo estaba enojado con ellos. Yo me topé con ellos y digo, ¿qué pasó? O sea, veo que existe un distanciamiento conmigo. Digo, sí, porque tú la otra vez que estábamos caminando, tú me ignoraste. Me torciste los ojos. Digo, ¿perdón? No entiendo de qué me estás hablando. Me dijo, tal día, tal momento, estamos caminando por el pasillo, tanta cosa. Le digo, ok, primero déjame pedirte perdón por las emociones que estás experimentando. O sea, yo nunca fue mi intención el hecho de que tú sientes lo que estoy sintiendo. Estaba validando las emociones. Pero después de caer en cuenta, ok, este es tu corazón lo que estoy hablando. Estoy reconociendo el dolor que estás experimentando. Pero me gustaría aclarar la información que produjo esas emociones. Ese momento que tú me estás diciendo fue un domingo donde yo estoy enseñando a un grupo de jóvenes donde yo me había olvidado algo y estuve corriendo para ir a la copiadora y mi mente estaba enfocada como en un túnel de visión, así como que tengo que hacer esto, enfocarme en esto. Y a duras penas a veces digo, hola, voy alrededor de todos, pero yo estaba enfocado en hacer algo. Ni siquiera me di cuenta que tú estabas ahí. Y quiero reconocer eso, es el hecho de que nunca lo pensé torcerte los ojos y decirte, me caes mal o algo por el estilo. Entonces, por ende, tú obtuviste una información errónea en tu mente que comenzó a procesar y que tu corazón creó este resentimiento para conmigo. Entonces, eso es solo para darte un ejemplo cómo funciona nuestro cerebro. Cuando nuestro cerebro toma información no tiene emociones, es solo información, pero tu cerebro lo procesa a tal punto que tu corazón comienza a desarrollar las emociones pertinentes a lo que está pensando. Y si estás pensando algo equivocado, tu corazón va a producir cosas equivocadas. Por ende, aquí aclara es el hecho de que la virtud incluye tus pensamientos. ¿Qué es lo que estás poniendo en tu mente? Cómo esos pensamientos producen emociones en tu corazón. Pablo habla acerca de esto en un hecho en Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. La ley es espiritual. La información que tenemos en nuestra mente acerca de la palabra de Dios es lo que tiene que dictaminar nuestras emociones, no el mundo. Pablo, siendo un inconverso, de hecho no lo sabía. Él tenía la misma opinión de los mandamientos que tenían los otros fariseos. Pablo era un erudito que entendía la ley y pensaba que nunca los había violado, al menos no como para ser condenado por ellos. Él, al resto que los fariseos y los saduceos, seguía la ley al pie de la letra en el sentido externo, pero no se dio cuenta que era parte interna también importante. Pero cuando Dios le mostró el significado de la ley, vio que incluso la inclinación de la mente a un efecto que da el corazón, que no está bajo el control también de él, es culpable. Él es culpable por las emociones negativas que él produjo. ¿Por qué? Porque trajo una mentira en su mente. Y él permitió una mentira que se plantara en su mente y que desarrolló una emoción o una pasión o un celo para perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque él estaba equivocado. Como hablamos anteriormente, hay muchos que están en diferentes religiones que son sinceros, pero están sinceramente equivocados. Sus emociones y su pasión que los guían a hacer tal tipo de cosas están basadas en información incorrecta. Por ende, cuando hablas con alguien y te das cuenta que estás hablando con una persona que está emocionalmente, lo llamo de esta forma, intoxicada, a veces es mejor decirle, ¿sabes qué? Mejor hablamos otro momento. Por más de que tengas tú la razón, por más de que puedas evadir cualquier mentira que haya creído, de preferencia, tómate pausa porque cuando uno se ciega emocionalmente no puede razonar. Entonces, cuando conversas con alguien de forma razonable, le ayudas a entender mejor y al entender mejor con la verdad, eventualmente su corazón va a producir esas emociones apropiadas que son relacionadas con la verdad. Dado que es difícil imaginar que alguien sea acusado en el Tribunal de Justicia por el delito de la ira, se puede argumentar que el juicio de Dios está en mente aquí. Porque ellos entendieron que cualquier actividad iba a ser condenada, pero no pensamiento. Pensamiento no estaba incluido en esta condenación, pero Jesús al mencionarlo aquí está dando a entender de que Dios va a juzgar el pensamiento.
Jesús no dijo que la ira lleva al asesinato, dijo que la ira es asesinato. Que Él está interesado en lo que ocurre dentro de ti, esos pensamientos, esas emociones que están pasando dentro de ti. Hay una ira santa que vale la pena aclarar. Hay una ira santa que va en contra del pecado. Al leer, por ejemplo, en Efesios 4:26, y hay que mencionar, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero Jesús habló de una ira impía que es contra la gente. Hay una gran diferencia. El hecho de que tú tengas una ira y un enojo contra el pecado, como por decir el aborto. Yo tengo una ira contra el aborto, tengo un celo que va en contra de el terminar la vida de un ser humano, pero hay una ira diferente el hecho de la mamá que lo está haciendo. La mamá tendría compasión, tendría que tener misericordia, mostrarle gracia. Pero hay una diferencia entre esos dos. El tener una ira contra el pecado al tener una ira contra la gente. La palabra enojado significa ira contenida, malicia alimentada interiormente. Jesús describió una experiencia pecaminosa que involucró una ira interna. Esta ira luego explotó en palabras mencionando raca a una persona, que tiene que decir como que eres de una cabeza vacía. Jesús sugirió aquí que el abuso verbal proviene de los mismos motivos pecaminosos que son de la ira y el odio. Lo que está ocurriendo en tus emociones, pensaste algo negativo, puede ser equivocado, tus emociones comienzan a producir algo negativo y eso se exporta por medio de palabras o acciones. Por ende, la palabra es una forma de que surge ese abuso verbal, que explica lo que está ocurriendo dentro de la persona, que finalmente puede, a la larga, si no se controla, conducir posiblemente a un asesinato. La actitud interna es lo que en realidad prohíbe la ley y por lo tanto un insulto abusivo conlleva el mismo tipo de culpa moral que un acto de asesinato. Esto es lo que está diciendo Jesús. La ira es una cosa tonta. Nos convierte en destructores en lugar de constructores. ¿Qué de bueno puedes sacar cuando te enojas con alguien? ¿Qué de bueno puedes obtener cuando muestras tu ira a algo? Por más justificado que creas que estés, tu ira no te va a ayudar. Nos roba de la libertad y nos hace prisioneros de nuestros sentimientos. Como les mencioné de ese ejemplo cuando estaba regresando de México y me topé con esta persona, y si me hubiera puesto en una actitud que me estaba pidiendo mis documentos y la prueba de COVID, y yo no lo tenía, si hubiera puesto en una actitud de ira así como prepotente, arrogante, no hubiera obtenido nada. Al contrario, me hubiera quedado estancado en México. ¿Por qué? Porque me puse de una forma prepotente, sea que tenga o no tenga razón. Entonces, la ira realmente no existe ningún punto positivo que se pueda obtener de la ira. Odiar a alguien es cometer un asesinato en nuestros corazones. En 1 Juan 3:15 dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna que permanece en él. Son palabras muy profundas que está hablando acerca del interior. Además, enojarse y asumir una posición de superioridad sobre otro, llamándolo como con un nombre despectivo, como arameo raca, que se referiría a necio, demuestra pecaminosidad en tu corazón. Raca significa obstinado, o que es el equivalente a la palabra hebrea para rebelde. En general parece como que si fuera una referencia a un tonto, como la comprensión más probable que se puede hacer acerca de esta expresión airada y crítica. El enfoque de enojarse con el hermano, vale la pena aclarar, no implica que te dice aquí, bueno, no te enojes con tu hermano. Ah, perfecto, entonces puedo enojarme con uno que no es creyente. Eso no implica el hecho que está bien con enojarse con aquellos que no conocen a Cristo, que no son hermanos en la fe. Más bien aplica un mandato en primer lugar para aquellos contra quienes la ira es más que inapropiada. Si con tu hermano, o según no creyente, peor aún con tu hermano, con un no creyente tampoco, está hablando acerca de quién eres tú, cómo tienes que ser, no a quienes tienes la posibilidad de enojarte y con quienes no tienes la posibilidad de enojarte. Es particularmente malo que los cristianos se enfaden con otros cristianos que también se han librado de la ira de Dios. Refrenar la ira de uno contra un hermano creyente es una virtud que todavía se necesita desesperadamente hoy, porque es fácil enojarte.
Yo también peco de eso. A veces por el hecho de estar cansado, por el hecho de estar con hambre, son cosas que te hacen ser más vulnerable, por el hecho de estar solo, que son fases donde el enemigo te puede hacer caer y te puede hacer pecar. Pero especialmente cuando estás cansado, cuando quieres solo un tiempo para ti, relajarte, de pronto las cosas no van y de pronto eso comienza a alterarte emocionalmente. Y es ahí donde uno tiene que tener esa conciencia de saber, ok, no voy a dejarme dominar por mis emociones. Debemos de considerar que no toda palabra de reproches también es pecaminosa. ¿A qué me refiero con esto? Porque si leemos, por ejemplo, en Gálatas 3.1 que dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Aquí vemos a Pablo que está siendo fuerte contra los Gálatas. Santiago hace uso de la expresión similar, que menciona, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Jesucristo también ocasionalmente usó mucha severidad en sus palabras. En Mateo 7.5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Y en Mateo 23.33, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio eterno? Del juicio del infierno. Vemos que los apóstoles de Jesús fueron fuertes al hablar de ellos, pero ellos hablaron teniendo autoridad especial. Y en consecuencia, a menos de que estés especialmente autorizado como ellos, no estamos en libertad en estos aspectos para seguir ese ejemplo. Porque aquí esta es una descripción de lo que ellos hicieron, no una prescripción que determine que nosotros tenemos el derecho de hacer exactamente lo mismo. Está describiendo lo que ellos hicieron para disciplinar a este grupo de cristianos o para confrontar a aquellos que estaban yendo en contra del Evangelio. Pero esto no significa que nosotros vamos a tomar esto como una prescripción de que esta es la forma en la cual voy a predicar el Evangelio. ¡Hey, bola de víboras, arrepiéntanse! No. Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Sin embargo, en una ocasión transgredió este mandamiento y habló imprudentemente con sus labios. En Números 20, 10 al 11 menciona, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano, golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Los llamó rebeldes, él estaba enojado, y golpeó la piedra cuando hizo algo contrario a lo que Dios le había pedido. Él mostró su enojo y los reprendió diciéndoles de esta forma. Ahora bien, por esta sola transgresión, Dios lo excluyó de entrar a la tierra prometida. Puedes ver, después de todo lo que hizo, después de todo tuvo lo que pasar, de aguantar a este grupo necio de israelitas que eran rebeldes una y otra vez, de enfrentarse a Faraón, las plagas, todo ese evento, y por un acto de enojo, no pudo entrar a la tierra prometida. Wow. La ley se viola tanto por una palabra o un temperamento airado como por el asesinato mismo. Una sola violación excluyó a Moisés de llegar al lugar tan anhelado que había esperado por décadas. La regla para nosotros es clara. ¿Podemos, como los apóstoles, designar el carácter de los hombres como adjetivos apropiados? Pero nunca debemos usar ninguna expresión que implique odio o desprecio de la persona a quien se dirige. Podemos entender que decir a una persona, esta persona es impía, inconversa, y determinar ciertas características que pueden sonar groseras, pero no tiene que haber ningún sentimiento negativo conectado con ese tipo de cosas. A eso es lo que se refiere. Consideramos que si un hombre no sabe controlar su ira, está precipitado por su espíritu y se convierte en una gran mancha en su carácter. Es una gran mancha en el ver a una persona que se deja dominar fácilmente por sus emociones. Hay una expresión que me acuerdo, en la cultura japonesa, hay un colombiano japonés, lo pueden encontrar en YouTube, no me acuerdo el nombre de él, que dio una historia que me pareció muy interesante acerca de la cultura, acerca de lo que ellos expresan de lo que es un hombre de carácter fuerte. Cuando nosotros entendemos una expresión de carácter fuerte, un hombre de carácter fuerte, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Una persona que es como fosforito, se enciende fácilmente, o sea, y que muestra su ira y su cólera inmediatamente. Y este individuo es el ejemplo, dice,
que en Japón vieron a una persona, un anciano, y dijeron, esta persona es un hombre de carácter fuerte. Y la diferencia de culturas, él siendo colombiano, japonés, cuando fue a Japón, entendió, bueno, o sea, esta persona se enoja fácil. Pero cuando después vieron tratando de molestar a este señor y tratando de ver qué es lo que le hacía como aplastar sus botones, este señor estaba de lo más tranquilo posible. Y después explicamos, ¿cómo es posible que le digas que esta es una persona de carácter fuerte? Sí, es persona de carácter fuerte, porque sabe dominar sus emociones. Es fuerte en aguantar las cosas que no lo hacen quebrantar fácilmente para actuar y explotar por cualquier cosa que se le presenta. Lo cual tiene realmente más sentido. Eres fuerte en dominar tus emociones. No fuerte en controlar a alguien más, en poner a alguien más por debajo, sino que eres fuerte en apaciguar lo que está ocurriendo emocionalmente dentro de ti. Y eso es algo que nosotros como cristianos deberíamos ser conocidos, de carácter fuerte, pero en el sentido de que dominamos nuestras emociones y no que nuestras emociones nos dominan a nosotros mismos. La ira pecaminosa nos roba de la comunión con Dios y con nuestros hermanos, encerrándonos en una cárcel emocional interna que no nos permite relacionarnos saludablemente con otros. El peligro, cuando es la ira, esta crece en nosotros, nos ciega. Más de una persona se ha convertido en un asesino por no controlar su ira pecaminosa. 1 de cada 35 muertes en Chicago, que es un asesinato, en la mayoría de estos asesinatos es por crímenes pasionales, provocados por la ira entre amigos y familiares. Si tú hablas con un policía, con un oficial de policía, te van a decir que las llamadas de violencia doméstica son las más problemáticas que ellos tienen que enfrentar. A cualquier oficial de policía le preguntas, ¿cuáles son las llamadas que tienes que contestar que más te desagrada atender? Todos te van a decir las de violencia doméstica. Porque se encuentran con personas que están intoxicadas emocionalmente, que no les permite razonar apropiadamente, no les permite lidiar con lo que está pasando dentro de ellos mismos. Y en la continuación del versículo menciona una terminología un tanto profunda que dice infierno de fuego. Aquel que no sepa controlar sus emociones, su ira, será llevado al infierno de fuego. El griego de esta terminología es ten gená, tupuros, la gená del fuego que se llama. Esto lo puedes encontrar en Mateo 5:30, en Josué 15:8, que es para la referencia del valle de Ben Hinón. Ben significa hijo. Entonces, el valle de Ben Hinón es una ilustración dramática que habla acerca del fuego y el humo que surgen donde se quema la basura. En Israel, en esta sección azul, este es el valle de Ben Hinón, donde la gente iba a quemar su basura, incluidos los desechos animales sacrificados en el templo. Es el basurero ubicado fuera del muro sur en el siglo I después de Cristo en Jerusalén. Este valle, la gente antes había quemado a sus niños en el sacrificio de Moloch. Ese era el lugar donde se estaban los sacrificios. Entonces, para que el pueblo se aparte de esa perversa idolatría, lo que hicieron es utilizar un método para adaptar que la gente se restrinja de ir a ese lugar y hacer lo posible para que lo consideren detestable ante los pueblos el pueblo de Dios, el irse a ese lugar y volver a ese tipo de prácticas, haciendo de este lugar un basurero. Entonces, por eso era el conocimiento para ellos, el hecho de llevarlos al Ben Hinón, como diciendo, para aquellos que cometen este pecado serán llevados a Ben Hinón. Todos sabían lo que estaba hablando. Se estaba refiriendo a un lugar que el mundo, en este entonces, la gente que estaba escuchando, entendía que era el lugar donde se quemaba constantemente la basura. Los judíos tenían 3 penas capitales, cada una era peor que la otra. La pena capital era una de decapitación, que fue infringida por el juicio, apedreamiento por el consejo de Sanedrín principal y de quemar en el valle de Ben Hinón. Y esto era utilizado en casos extraordinarios. Cuando Jesús está diciendo de que tú, que tienes tu ira y te enojas por una persona, serás llevado al valle de Ben Hinón, ¿te das cuenta del nivel que está subiendo aquí el problema? O sea, no está diciendo si tú cometiste un asesinato vas a ser quemado en este lugar. No está diciendo si tú te enojas con alguien
vas a ser llevado a este lugar. Significa tanto por lo tanto que la ira que se habla de reproche era un pecado sumamente condenado. Pero algunos son más pecaminosos que otros y en consecuencia hay una condenación mayor y un castigo más doloroso reservado para ellos. Cristo mostraría así que el pecado era más pecaminoso mostrándolo cuando el castigo era más terrible. La proporción del pecado que cometes es la proporción del castigo que recibes. Con esta referencia Jesús les está dando a sus oyentes un vivido recordatorio del continuo tormento del castigo eterno en el infierno. Como tus acciones son castigadas, pero tus intenciones, tus pensamientos, tus emociones también van a recibir una penalidad en el infierno eterno. El valle de Ben Hinnom fue, según la creencia popular judía posterior, donde tendría lugar el juicio final. Es lo que ellos consideraban, donde iban a ser castigados, porque su referencia de condenación de crímenes era ese lugar. Los crímenes más atroces iban a ser en ese lugar. Por ende, ellos pensaban que ahí es donde se iba a dar el juicio final también en el futuro. El infierno es una prisión para todos los que viven y mueren en la malicia y en la falta de caridad, para todos los que son contenciosos. Y en esta prisión no hay rescate, no hay redención. Y es por toda la eternidad, castigo perpetuo por toda la eternidad. Uno pone a pensarse, bueno, pero ¿por qué Dios va a castigar por un pensamiento, por una intención, por una emoción tan fuerte? Y muchos consideran a Dios como injusto al hacerlo de esa forma. Pero hay que entender en esta perspectiva. Digamos que voy pasando por la calle y de pronto se me acerca un vagabundo y me dice, ¿tienes dinero? Pero yo tengo dinero. Y digo, ¿sabes qué? No tengo dinero. Yo le mentí al vagabundo. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? Realmente nada mucho. Físicamente no existe ninguna relación. Voy a pasar por alto esta situación. Llego a casa y si es que yo miento a mis hijas y se dan cuenta de que yo les mentí, lo que va a ocurrir es el efecto de que ellas van a desconfiar de mí. Si es que yo miento a mi esposa y ella se entera, voy a dormir en la sala por un largo tiempo. Si es que yo le miento a un oficial de policía y se da cuenta que yo le mentí, el problema va a ser un poco más grande. Si es que yo miento en una corte bajo juramento, yo paro en la cárcel porque eso es un crimen federal. Ahora, si ustedes se dan cuenta, es la misma acción. La mentira es la misma acción. ¿Qué fue lo que cambió? La persona a quien estoy ejerciendo esa mentira. Es decir, que mientras más autoridad tenga la persona, más grave es el castigo. Ahora puedes entender por qué la mentira en contra de Dios, santo, todopoderoso, perfecto, es tan grave, que implica un castigo eterno en el infierno. Entonces no es tanto la acción, sino a quién se implica esa acción, con quién es la ofensa que se da a esa acción. Cristo es el juez a quien serán entregados todos los pecadores impertinentes, porque toda justicia será encomendada al Hijo. Él vino como rechazado, fue rechazado como Salvador, pero Él va a regresar como juez. 16 menciona, y decían, los montes y las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos, y ¿quién podrá sostenerse? Esto es un recordatorio de que están en presencia del juicio eterno, en presencia de Dios. Es una cosa muy seria. Es una cosa terrible ser entregado al Señor Jesús cuando el Cordero se convierta en león. Los pecadores condenados deben permanecer en Él hasta la eternidad, en el infierno hasta la eternidad. Y la justicia divina estará para siempre siendo satisfecha por toda la eternidad. El castigo es eterno. Como cristianos, nuestra conducta habitual debe estar de acuerdo con este precepto que menciona en Efesios 4:31. Se han quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sea más bien
amables unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Lo que Jesús nos está enseñando aquí, cuando Él está predicando esta información, está subiendo el estándar para aquellos que son seguidores de Él. Y prácticamente lo que dice, que nada que sea piadoso y que lleve a la verdadera santidad puede lograrse con odio. Nada bueno puede salir del odio. Si quieres tener una característica piadosa en tu vida, el odio no te va a ayudar. Si quieres una verdadera santidad, el odio no te va a ayudar. Al contrario, te va a perjudicar. Versículo 23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ese altar que se menciona aquí es el altar de bronce ubicado al frente del templo herodiano de Jerusalén, donde el hombre por sí mismo y por su familia traía un animal, comida o sacrificio de alimento. Aquí el sacrificio era para el pecado de la ira, de la calumnia. Cualquier cosa que tenías que traer en pecado, venías, o cualquier cosa que hayas hecho, ese es el lugar donde se venía a hacer este sacrificio. Cuando menciona aquí que deja tu regalo, y que es el imperativo que se menciona aquí en verbo es el hecho de que tienes que hacerlo inmediatamente. O sea, es muy tajante el verbo que se utiliza aquí como diciendo, déjalo inmediatamente. O sea, es una urgencia aquí. Hay algo más urgente, que esto es algo más urgente que completar un acto de sacrificio. El adorador debe dejar el animal allí mismo, frente del altar, y marcharse y hacer todo lo que sea posible para reconciliarse con aquella persona con quien tiene el conflicto. Es importante que el adorador establezca correctamente sus prioridades. Y lo primero que debe hacer es efectuar la reconciliación. Esto es lo que está mencionando el énfasis aquí del pasaje. Debes tomar las medidas necesarias para restaurar la armonía. Y solo cuando esto se haya hecho, podrá haber una ofrenda aceptable para Dios. El acto del sacrificio no es tan importante como el espíritu con el que se lo hace. Si vas a dar una ofrenda con una actitud egocéntrica, enojado con la persona a tu alrededor, no vengas a hacerlo. A este punto lo está diciendo. No podemos garantizar que otras personas accedan a esa reconciliación con nosotros, pero nos podemos esforzar para que eso se dé, y en lo que dependa de nosotros. Romanos 12:18 menciona, si es posible en cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. ¿Cuántas de nuestras iglesias serían o deberían ser temporalmente vaciadas si estos mandamientos fueran tomados en serio? Si realmente la gente tomara esto en serio diciendo, bueno, no voy a ir a la iglesia porque estoy teniendo este conflicto, creo que la mayoría de personas ni siquiera vendría a la iglesia porque tenemos este problema. Pero Jesús le sigue preocupando que todavía ofrezcamos la adoración correcta. El punto es el hecho de enfatizar, bueno, si estás enojado no vengas a la iglesia, no, sino que para que te des cuenta de la importancia de tu santidad, que cuando vengas a adorar a Dios, aprendas a eliminar eso por completo y que no te quedes estancado en esa área donde te dejas consumir con tu ira, te dejas consumir con tu resentimiento. Hay muchas personas que he escuchado que consideran, bueno, es que yo soy una persona resentida. Y lo dicen como que si fuera una medalla de honor, así como que yo soy resentido. A mí no me hagan cosas que yo me resiento fácilmente. El resentimiento no es una virtud. Al contrario, el resentimiento es algo que te carcome por dentro, que te puede llevar a la ira. Es algo que te daña en tu relación con Dios, en tu relación con otras personas. Cuanto más esperamos, peor se vuelve la esclavitud. Nos metemos en una prisión terrible cuando nos negamos a reconciliarnos con otros. La persona que se niega a perdonar a su hermano destruye el mismo puente sobre el cual él mismo debe caminar, porque nosotros hemos sido perdonados por Dios y tú te abstienes al no hacer lo mismo. Eso no es una actitud piadosa. Nuestra relación con Dios debe ser completa, continua, no tiene que ser interrumpida. E incluso nuestras oraciones se verían obstruidas si tenemos ira en nuestro corazón. En Isaías 1:15 menciona, y cuando extendáis vuestras manos, esconderé mis ojos de vosotros. Si aunque multipliquéis las oraciones no escucharé, vuestras manos están llenas de sangre. El hecho de que nuestras manos estén llenas de sangre implica que tú estás con un corazón contaminado con algo negativo para que hayas llegado a ese punto. Isaías 58:4, he aquí, ayunaréis para contiendas y riñas y para herir con puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se oigan en alto vuestra voz.
Si estás con un corazón afectado con alguien más y quieres venir a Dios, pedirle la oración, Señor, bendíceme y tal. No, ok. Si quieres realmente amarme, ¿por qué no estás en una reconciliación con tu hermano? ¿Por qué no arreglas las cosas con esa persona con quien tienes problemas? Por lo tanto, no debemos dejar que el sol se ponga sobre nuestra ira ningún día, mucho menos que salga el sol sobre nuestra ira al día siguiente. La dificultad de superar cualquier problema, cualquier conflicto, es con la gracia de Dios. Aquellos que nos han agraviado, debemos perdonarlos. Y aquellos que nos han ofendido, debemos al menos hacer un intento de restaurar, para aquellos incluso que nosotros hayamos ofendido, de tratar de hacer una restitución por la ofensa y de hacer una renovación de la amistad, para que si no se hace la reconciliación, no sea nuestra culpa. Que nosotros hayamos hecho todo lo que esté a nuestro alcance por tratar de resolver este conflicto con aquella persona, y así nuestra comunión con Dios no sea perturbada. Es la expiación de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados la que nos extiende esas palabras, esa gracia, esa comunión con otros, esa motivación para poder restaurar la relación con otros. Ya que Él transformó nuestro corazón, podemos tener esa capacidad de hacerlo con otras personas. Para aquellos que no están en Cristo, que están dominados por la ira, por la rabia, ellos no tienen ninguna fuente para poder hacerlo. Están contaminados completamente con su ira. Pero nosotros tenemos una razón importante, que es Dios, que es Cristo. Jesús había declarado que una palabra colérica era, de hecho, una especie de asesinato. Por ende, vemos la necesidad de ejercer en todos los aspectos de un espíritu de amor, para no solo albergar ira en el propio corazón frente a los demás, sino demostrar un carácter piadoso por causa del Evangelio. Y es ahí donde ese carácter piadoso se desarrolla, donde tu santidad crece y el odio no debe de tener cabida. Versículo 25. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. La palabra griega antidikos, acusador, se usa aquí como una indicación de un fiscal oponente en un caso judicial local. Ante el Sanedrín o el tribunal religioso en Palestina, el tribunal donde Jesús fue juzgado. Esto se menciona según el hecho del derecho romano. Si una persona tenía una disputa para resolverlo, primero o hacerlo en privado, tenía derecho de ordenar a su adversario que le acompañara al pretor, es decir, al concilio. Si se negaba, el fiscal tomaba a uno de los presentes como testigos diciendo, puedo llevar a usted como testigo. Si la persona consistía, ofrecía la punta de la oreja que el fiscal tocaba para llevarlo como testigo a la persona. Puede ser una referencia al porco, a veces jalamos la oreja a nuestros hijos y ven para acá, mira lo que hiciste. Pero interesantemente esa era una forma en la cual ellos utilizaban como diciendo, mira, yo vengo a tratar de reconciliar las cosas con este individuo, pero este individuo no quiere resolver las cosas conmigo. Por ende, voy a tomarte a ti como testigo, tú que estás aquí presente, te toco la oreja como que diciendo, tú eres parte de mi testigo, que yo estoy tratando de resolver este problema, pero este individuo no quiere resolverlo. Entonces, el demandante podría arrastrar al acusador a la corte por la fuerza, de cualquier manera, incluso por el cuello, si se mencionaba, Mateo 5:25 lo dijo. Pero las personas sin valor como ladrones, asaltantes, podrían ser arrastrados ante el juez sin necesidad de un testigo. Si en el camino que se le está arrastrando a este individuo que cometió un crimen, aunque tiene este conflicto, se resuelve la dificultad, no se tiene que tomar medidas legales. Entonces aquí Jesús está explicando este proceso que ellos tenían en ese entonces. Jesús se refería a esta costumbre que ellos vivían en el texto. Cuando el acusador es así legalmente apresado por el acusador, se le incita a que resuelva su problema mientras se dirige hacia el juez, de modo que no era necesario un proceso legal. Es decir, en el camino mientras se está arrastrando, vale más que resuelvas este conflicto, porque cuando llega con el juez ya es otra cosa totalmente diferente. Entonces la reconciliación entre hermanos debe lograrse ya sea que el hermano inocente o el ofensor dé el primer paso. Y aquí podemos ver también la conexión de la importancia que nosotros tenemos como cristianos en Mateo 18, 15 al 20.
Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos testigos. Puedes ver la importancia de los testigos considerando la corte. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil, el recaudador de impuestos. Es decir, como estás tratando con un no creyente. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquiera de las cosas que piden aquí en la tierra, se les ha hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Siempre utilizo esta expresión en contexto para explicarle que eso no significa que Dios solo está presente en la oración cuando dos o tres están presentes ahí. Dios está siempre con nosotros. Este contexto habla acerca de disciplina, de reconciliación, de tratar de resolver un conflicto. Y ese es el punto que nos está llamando a nosotros a hacer. El hecho de cómo podemos resolver ese conflicto que tenemos con la gente. Ya sea que nosotros estemos molestos con alguien o alguien esté molesto con nosotros. El tratar de llevar la paz con la gente. Jesús llama a buscar la reconciliación con entusiasmo, con agresividad y rapidez. Incluso si implica el hecho de sacrificio personal. Antes de mi relación con Dios, tengo que relacionarme bien con los demás para poder venir bien ante Dios con un corazón tranquilo, transparente, sabiendo que mi conciencia está tranquila y que puedo levantar mis manos a Dios. Y no ser hipócrita en decir, Dios, ámame, perdóname, dame todo lo que necesito cuando yo no estoy haciendo lo mismo con mi hermano o con mi hermana. Es mejor ser agraviado que permitir que una disputa entre hermanos sea motivo para una deshonra de Cristo. En 1 Corintios menciona, así que en efecto es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros, porque no sufrís mejor la injusticia. ¿Por qué no sé mejor ser defraudados? Aquí está haciendo este contraste en el hecho de que si estás teniendo este conflicto con esta persona, ¿por qué tienen que resolver las cosas en la corte? ¿Por qué tienen que llevar las cosas fuera de la iglesia? ¿Por qué no tienen que resolver las cosas como hermanos y hermanas en Cristo? Tratar de buscar un acuerdo entre hermanos de la fe. Y si es que la persona te defraudó, ¿sabes qué? Es mejor ser defraudado al hecho de manchar el nombre, de decir, pues ustedes cristianos ni siquiera en la iglesia pueden resolver sus conflictos, tienen que traerlos a la corte. O sea, ¿qué clase de ejemplo estamos dando acerca del amor de los unos por los otros que supuestamente tenemos que profesar? El buscar la reconciliación es nuestro deber, aunque no se nos ha provisto ningún medio de reconciliación. Consideremos que Dios ha enviado a su Hijo unigénito para hacer la expiación por nuestros pecados, para que podamos ser llevados a un estado de reconciliación con Él. Él tomó la iniciativa cuando Él era la persona ofendida. Cuando Dios fue el ofendido, Él fue el que inició la reconciliación. Y ese es el ejemplo que también tenemos que tomar nosotros. Seríamos verdaderamente no tendríamos excusa alguna si nos negamos en reconciliarnos cuando Dios fue el que inició esa reconciliación con nosotros. Él es el que nos da el ejemplo para hacerlo. La ingratitud que alejaría tal conducta de no buscar la reconciliación agravaría nuestra ofensa pasada más allá de toda medida, ya que minimizamos nuestras ofensas con Dios en contraste con la ofensa con la persona que nos hizo. Si pensamos el hecho de que no, esta persona no se merece mi perdón por el daño que me causó, considera que es el daño que esta persona te causó, pero en contraste con la ofensa que tú has hecho con Dios, si es que tú has ofendido a Dios unas 10 veces al día, al año son 3,650 veces, y eso multiplicado por tu edad, vas a tener más de 100,000 crímenes que has ofendido a Dios, y aún así, Él te perdonó. Si lo pones en contraste con esa única ofensa que esa persona hizo contigo, ¿quién eres tú para retener la reconciliación y el perdón a esa persona cuando Dios te ha otorgado mucho más de lo que nos merecemos? Cada uno se queja de las injurias que recibe, pero muy pocos reconocemos las injurias que cometemos. Cuando consideramos la humanidad respetándose unos a otros, el mundo está lleno de injuriosos, pero cuando nos autoanalizamos, curiosamente no encontramos que exista ninguna ocasión para quejarse cuando se trata de nosotros, que nosotros hayamos hecho a alguien. El justificar nuestro odio no es un carácter piadoso.
no es algo que te ayuda a la santidad. El odio no te ayuda a crecer. Versículo 26, para terminar. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Jesús enseñó aquí que si la persona era justamente acusada de haber hecho algo malo y condenada, llevada por ende a la corte por el mal que hizo, entonces el individuo tendría que pagar por completo no solo el tiempo en la cárcel, sino el dinero, si es que había un aspecto financiero involucrado, por lo que había hecho en el mal. No aprovechar la oportunidad de reconciliación significa que uno debe soportar el castigo de no estar reconciliado. Esta fue una lección espiritual que refleja el hecho de que aquellos que no han confiado en Cristo y no han participado en su redención, tendrán que estar solos ante Dios dando cuentas de todos y cada uno de sus pecados. Entonces déjame enfatizar esto. Cuando se trata de odio, al hablar con un no creyente, es ponerle la gravedad del hecho de que tus emociones, entre tantos crímenes que hemos cometido, incluso tus emociones de odio, el resentimiento que tienes para con alguien, eso va a ser castigado en el infierno por toda la eternidad. Y tienes que arrepentirte de eso. Pero en el contexto de cristianos, ya sea por el hecho de que ignorancia, de que no se conocía este pasaje, de que no se conocía esta enseñanza, pero ahora ya la conocen, el entender de que el odio no es algo que te ayude a un carácter piadoso. Por ende, debes ser algo que tienes que reconocer en tu vida, arrepentirte de ese pecado y dejarlo. Como cristianos debemos de comprender claramente que el valor que tienen los ojos de Dios, el amor fraterno, es importante. ¿Qué diferente sería el mundo si el cristiano prevaleciera universalmente en ese amor fraternal sincero? Porque eso, el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú amas a tu prójimo, tú no lo odias. El amor es el cumplimiento tanto de la ley. Y si el evangelio reinara en el corazón de todos, todo sería armonía y paz en el mundo entero. No nos contentemos con decir, yo te perdono todo. Pero averigüemos si hay alguna persona a la cual hayamos pedido perdón, que necesitamos pedir perdón también. Nuestros corazones orgullosos son muy reacios al torcerse y enojarse cuando las cosas no van de acuerdo a nuestro libreto. Y eso es algo pecaminoso. Cuando a veces queremos que ocurra algo, o que nos atiendan bien, o que vamos manejando el freeway y nos cortan, viene a ser todo al final, ¿cuál es la raíz del problema? Las cosas no se están dando como yo quiera. Y porque las cosas no se están dando como yo quiera, me estoy enojando. Pierdo control de mí mismo. ¿Por qué? Porque esta persona no leyó el libreto de mi vida y no está alineándose de acuerdo con las cosas como tienen que ser, de acuerdo como yo quisiera. Por ende, esta persona tiene que saber claramente que no está jugando bien su papel en mi mundo. Y ahí es donde la persona cae en cólera, cae en ira. Y es por eso que debemos de recordar que la ira de Dios por nuestros pecados fue derramada en la cruz del Calvario, para que la gracia resplandezca en nuestras vidas. Y entender de que tenemos que cultivar un carácter piadoso. Tenemos de tener una vida de santidad. Y el odio no nos va a ayudar en lo absoluto para poder hacerlo. Amén. Padre Santo, gracias Señor te damos por no solo enseñarnos, sino demostrarnos tu amor, tu misericordia, tu gracia. Cuando más te ofendimos, cuando más malvados nos encontramos en nuestro estado más putrefacto, tú demostraste tu amor por con nosotros, dando a tu Hijo para que muriera en la cruz, siendo castigado en nuestro lugar. Padre, ayúdanos a entender esto constantemente, diariamente, para que cuando nos topemos con aquella persona que hace algo que nos ofende, podamos tener el mismo corazón de perdonar, de reconciliarnos, Señor. Y hacerlo no porque la persona se lo merezca, sino porque tú te lo mereces, Cristo. Y al hacerlo, decirte y demostrarte cuán agradecidos estamos de lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, te damos por todo esto. En nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen, amén.